El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con alguien que en particular quiero muchísimo, el doctor Manuel Mondragón. Muchas gracias por esta entrevista, doctor. Viviana, es un placer estar contigo. Es un placer estar contigo porque te conozco antes de que existieras, lo sabes bien. Tu padre fue mi fraterno amigo desde que éramos chavos ambos. De tal manera que te vi nacer y te veo ahora con tantos éxitos y con una belleza interior y exterior maravillosa. Ay, Feliz muchas de estar gracias, contigo, doctor. Vivi. Qué emoción. A ver, platícanos de tu padre. Tu padre trabajó, era un ingeniero Mi padre muy destacado, trabajó en se fue a empresas de vivir aceite. a Estados Unidos, allá se formó, vivió 18 años en Estados Unidos, particularmente en Chicago, y regresó a México en el año de 33 para casarse con mi madre en el año de 34 y entró a laborar en la compañía El Águila de Petróleos. A él le tocó entonces la expropiación petrolera y cuando vino la expropiación petrolera, el propio sindicato formado lo invitó a continuar en Petróleos Mexicanos. En 1939 él inaugura la primera oficina de comercialización entre la nueva organismo Petróleos Mexicanos y Estados Unidos y nos vamos a vivir a Nueva York. Yo era un niño prácticamente recién nacido, pues vamos a vivir a Nueva York en el año 39. ¿Ya habían nacido tus dos hermanas? Había nacido mi hermana mayor. La chica yo le llevo 10 años, de tal manera que no había nacido naturalmente. Y él regresa al año y después se jubila en Petróleos. Después de 35, 40 años de trabajo, quiso mucho a la institución petrolera y después murió trabajando porque él era un workaholic, no podía dejar de hacerlo. ¿Cómo crees tú que tenga que ser la educación hacia los hijos? Yo creo, Vivi, que el amor no está peleado con la firmeza, el cariño no está peleado con el orden, pero tiene que haber congruencia en la educación. No puede uno predicar sin el ejemplo. Y creo que tiene uno que equilibrar de acuerdo a la personalidad de uno mismo las conductas cotidianas para que los hijos crezcan dentro de un espíritu de congruencia, pero de orden, pero siendo y procurando que se desenvuelvan ellos mismos con su carácter y su personalidad. Bueno, ahí me dicen que tú desde chiquito tenías tu carácter y tu personalidad y tu mamá llevaba a todos los niños allá a Chapultepec y que siempre tenía que estar preguntando, ¿dónde está Manuel? Ya se me escapó, anda haciendo su vida. Es muy determinante. Desde chiquitito en la bici ya sabías hacia dónde ibas y que tú querías hacer tus cosas sin que nadie te mandara. Quizá ya tenía medio el carácter de líder, hijita, que hasta la fecha no se me quita, pero esto es algo que viene innato en mí. Tengo 4 hijos varones y lo que me da mucho gusto es que creo que finalmente la labor de mi esposa y la mía con ellos ha sido y fue buena. Bueno, es que dicen que Marta es una gran mujer que ha podido llevar un muy buen matrimonio y educar muy bien a estos jóvenes que hoy son todos exitosísimos. 56 años de casados, Vivi. ¿Cómo le haces para durar 56 años de fácil, casado? habrá que preguntarle a ella cómo le hizo. Y a ellos también les gusta porque aquí el doctor le encantaba la bailada, tocar bongos. Toda esta parte también artística la tienen. ¿La sigues tú también disfrutando? La sigo usando. Mira, a mí me gusta mucho la percusión. Yo soy sonero, lo que se puede decir, el apasionado de la música cubana, pero no salsero. ¿Por qué? Porque la salsa es moderna. No, yo soy un apasionado de la música cubana antigua. Y cuando hablo de eso me refiero al son, me refiero al guaguancó, me refiero a la rumba, me refiero a la guajira, al montuno. Y esto lo tengo metido ya genéticamente desde niño. Yo desde niño buscaba unas maracas
y acompañaba en el radio, porque no había otra cosa que escuchar más que el radio, el danzón o lo que fuera. Y efectivamente me convertí en percusionista. No te diré que soy profesional, pero me puedo subir con los grupos profesionales, de los cuales soy muy amigo. Y cuando hay confianza, o cuando no tengo las cámaras enfrente, porque a veces me quieren tomar una fotografía. Y también entre todo este rollo polifacético, también, bueno, eres experto en artes marciales. Estaba leyendo en algún lugar que justo cuando fue el gobierno de López Portillo te contrataron para que le dieras karate a los distintos trabajadores ahí, y uno de tus alumnos fue el Negro Durazo. Fíjate que sí, y fue con Pedro Ojeda. Cuando era Procurador General de la República, Pedro y yo somos amigos, o éramos, un hombre al que yo quise mucho. De hecho, sigo siendo gran amigo de su hermano, de Manuel. Éramos vecinos en la calle de Culiacán, el mayor que yo, Pedro, pero vecinos, y desde entonces éramos muy amigos. Cuando él fue Procurador General de la República, me dijo, ven a dar unas clases a mis comandantes. Y puse al Negro Durazo, lo puse de karategui, de uniforme de karate, y lo puse frente a mí, le dije, póngase en posición adecuada y va a hacer lo que yo le diga. Y lo hizo, ¿eh? Lo hizo con toda disciplina. No, faltaba más que no lo hiciera. Sí, fue alumno mío, entre muchos miles de alumnos que tuve. El fútbol americano también, estuviste en Pumas, ¿no? Jugador de Liga Mayor de americano, hice lucha olímpica, lucha grecorromana, judo, box, y cuando llegó el karate y me platicaron lo que era el karate, no llegó el karate, lo trajimos nosotros, pero cuando llegó un maestro de karate y nadie sabía lo que quería decir karate, lo fuimos a entrevistar y logramos poner la primera escuela de karate, y esto fue lo que se convirtió desde 1959 en mi deporte, vamos a llamarle básico. ¿Lo sigues practicando? No, ya no. Practico golpes, le pego al costal y todo eso, para no perder velocidad, o por lo menos no aparecer tan lento. Porque algo de ejercicio estás haciendo ahorita. Sí, hago bastante ejercicio. Pero el karate como tal es muy difícil, es muy rudo, y tengo lastimaduras, tengo muchas lastimaduras en el cuerpo, producto del, pues vamos a decirle, fui karateca y hombre de taekwondo profesional, fueron muchos años de combates y de golpes, etcétera. Tengo lastimaduras en los codos, en las rodillas, operaciones. Tengo un hombro con artroplastía, es decir, tengo un hombro biónico que me operé. Entonces, tengo varias lastimaduras. Pero también combates para proteger los derechos de los compañeros, porque bueno, en 1965 ya eras el líder de los doctores para poder conservar sus derechos, para que se les respetara. Platícame esta fase. En 65, mira, estando yo en el hospital 20 de noviembre y habiendo sido jefe de servicio, subdirector del hospital, cuando viene el movimiento médico de 65, a mí me escogen mis compañeros médicos, todos los jefes de servicio y los adscritos, a que los representara en la famosa asamblea de este movimiento médico, que fue el primero que contempla el presidente Díaz Ordaz, después le viene el 68. Y a mí me escogen para representarlos en el hospital 20 de noviembre, en la famosa asamblea permanente. En esa representación, Vivi, yo voy y defiendo al hospital, defiendo al ISSSTE, nunca me politizo, porque ni sabía ni me importaba esa parte. Me importaban mis compañeros residentes, mis compañeros médicos. Se resuelve el problema y a alguien se le ocurre hacer una lista negra, supuestamente de los que participamos en el movimiento, que yo no era más que un buen representante y un hombre que luchó por sus médicos. ¿Qué pasaba si estabas en esta lista negra? Que te corrieron del hospital y no te daban trabajo en ningún lado. Y yo tenía 3 hijos y me quedé sin chamba. Y me quedé sin ser maestro, sin investigar, sin tener un trabajo idóneo como era ser jefe de servicio de mi especialidad, bien formado en una institución importante.
¿Y dónde entras? ¿Cómo reconstruyes tu vida? Porque Me- debe de haber sido durísimo. Después me- de cuántos años de estudiar medicina, que te digan, no eres hice médico. estudios de administración, me metí a hacer otras cosas y empecé a tener cargos paramédicos, de tal manera que eso me permitió más otros estudios y empecé a hacer labores paramédicas y finalmente, Vivi, encontré otras puertas que me dieron la oportunidad, 40 años, de ser de director general para arriba, ininterrumpidamente, salvo 2 años sabáticos, en 40 años. He sido subsecretario de Estado, subprocurador general, he sido secretario de la ciudad en salud, en seguridad, he sido miembro del gabinete del presidente, tengo 4 o 5 nombramientos presidenciales. Oye, a ver, llevas ya muchos años en el tema de seguridad, no Así puedo es. dejar de preguntarte. Ha habido muchas voces que dicen, Manuel Mondragón relajó la seguridad en los penales de máxima seguridad y por eso se escapó el Chapo. Pues no creo que sean muchas voces, creo que hay alguna nada más por ahí que está repetido, situación que me extrañó mucho, porque las muchas voces, modestia aparte, un poquito me extrañan en algunas áreas de seguridad. Y lo digo porque creo que tú también lo has escuchado por ahí, en algunos lugares. No, mira, cuando yo salí de la comisión y no he aceptado comentar al respecto de la Comisión Nacional de Seguridad, tenía 2 meses la persona que se fugó adentro y dejamos perfectamente establecidas las áreas de control para él, en el sentido de la ubicación, no por minuto, sino por segundo, de su presencia en donde estaba recluido, los audios, y yo hacía llegar un informe diario de 3 que recibía al día de la persona esta, en donde por segundo me decían qué hacía, cómo lo hacía y dónde lo hacía. Entonces alguien ha dicho que relajé, una sola persona lo ha escrito, no quiero decir el nombre, pero es un compañero tuyo informador, que no sé de dónde obtuvo estos datos. No juzgo después lo que ocurrió porque lo desconozco. No quiero decir que yo lo hice bien y después las cosas no se hicieron bien, lo subrayo. Yo te estoy diciendo después de que tú dejaste el cargo estuvo lo que 13 a mí, meses más en el penal de lo que a máxima mí seguridad. sí me tocó hacer, y en ese momento había un informe permanente de 24 horas al día de esta persona, minuto a minuto, yo diría segundo a segundo de lo que hacía. Es falso entonces esa situación, no hay manera de suscribir ese comentario. No me he metido a aclararlo porque no creo que valga la pena. Creo Porque además de todo ya ahorita, como no hay una línea narrativa de qué pasó, están claro, tratando de así buscar es. culpables Entonces simplemente al que sea. contesto a esto que tú me dices, porque el hecho es falso, no es cierto. Y hay muchas otras informaciones sobre mi forma de trabajar, tanto en la seguridad de la Ciudad de México como en la comisión, pues que avalan que las cosas se hicieron como debían hacerse. Es que lo que pasa es que estos puestos de seguridad sí finalmente te ponen en el ojo del huracán y son puestos muy complicados y muy difíciles. Bueno, tú cuando llegaste también en el 2008 a la Secretaría de Seguridad Pública del DF también fuiste muy criticado porque estaban muy enojados tus antecesores de que se hubieran revertido los índices de violencia como se revirtieron en la Ciudad de México, la cantidad de cámaras que empezaron a implementar. ¿Sí se dio vuelta de tuerca ahí? ¿Cómo se hizo esto? Pues mira, yo sí creo que se cambió, y lo más importante para subrayarlo es la opinión pública. Cuando la percepción da una respuesta, la percepción ciudadana da una respuesta como la que me dio en el entorno de mi trabajo, es cuando tienes la posibilidad de decir, este cuate no hizo las cosas mal, las hizo bien.
Si tú puedes hablar de números, abatimos en tal porcentaje el robo a transeúnte, el robo a automóvil, el robo a casa habitación, ABC. Si la gente tiene una percepción diferente, de nada te sirve. Pero ahora vamos a empezar a hablar. Esta entrevista es solo del doctor. Claro. Bueno. Preguntas cortas, respuestas cortas. Échole. ¿Cuál es tu libro favorito? Me gusta leer algo que me deje algo. Algo que me deje algo. Y lo que más me interesa es no perder la parte novelada, pero la novela histórica es la que más me interesa. Porque finalmente al leer novela me distraigo, pero cuando tiene un fondo histórico me amarro mucho a seguir aprendiendo. Y como la historia me fascina, me encanta la novela histórica. Entonces, tengo una preferencia del tipo de lectura más que de un libro en particular. Y obviamente recuerdo algunos muy especialmente, ¿no? A ver, doctor, una pregunta difícil. ¿Cuál ha sido el día más triste de su vida? El día más triste es la muerte de mi padre, al que lloré profundamente. Lloré con desesperación. Estando junto a un hijo mío, lo tomé en mis brazos cuando lo encontré tirado, muerto, porque me avisaron temprano en mi casa que parecía que mi papá había fallecido. Y yo desde un punto de la ciudad a otro llegué y efectivamente había fallecido. Me pegó muchísimo. ¿Y el día más feliz de tu vida? Han sido muchos, Vivi, pero uno de los que yo recuerdo fue cuando yo me retiré como campeón nacional invicto de karate en el torneo nacional. Y mis 3 hijos, el más chico no, estaba muy chiquillo, ganaron el campeonato nacional, cada uno de ellos en su categoría. Entonces tengo una foto. ¿El mismo día? ¡Qué emoción! El mismo día, mis 3 hijos, cada uno en su categoría, sin mano, y además contra cientos de competidores, ¿eh? Eran competencias. Ya tenían un buen maestro. Y yo me estoy retirando con 2 trofeos, porque gané segundo lugar en kata y primer lugar en combate. Y mis hijos ganaron primer lugar en cada una de sus categorías en combate. Y estar con mis 3 hijos y tu servidor en el deporte, ganando el campeonato nacional, un verdadero campeonato nacional, fue un día muy feliz. A ver, complétame esta frase. Manuel Mondragón es... Es congruente. Muchas gracias.